interesantísimo. O sea, un planeta diferente, un mundo nuevo. Es un poco como de canción de... ¿Qué significa? ¿Qué de María Hostiz. No, un mundo nuevo, un planeta diferente, ¿no? Pequeño planeta. Además, es que lo podría decir al revés. Podría ser un mundo diferente, un planeta nuevo, ¿no? Y nos quedaríamos ¿Cuál es la igual. diferencia entre planeta y mundo? O sea, Pero ¿por qué no? Pregunta. ¿Por qué no consumir a tope los recursos de este planeta y utilizarlos para ir a otro planeta? Movernos a otro. Claro. La teoría de Marte, ¿no? De Elon Musk. No lo va ves. por ahí. Bueno, es que el mundo nuevo, un poco, está abierto a la imaginación. O sea, el mundo nuevo, ¿no? Puede ser en este planeta o en el puede que ser venga. en cualquier planeta donde se nos ocurra sentarnos. Vale, Va pero- por ahí el tema. O sea, pero- que podemos cargarnos la Tierra y empezar un mundo nuevo en un planeta diferente. A ver, yo me estoy cambiando de casa. En un planeta nuevo. O sea, yo, por ejemplo, ya está. Yo ya quiero decir, ¿por qué esta limitación a querer cuidar algo? Uno, que no es nuestro, pues somos como alquilados en la tierra. Y no sería mucho... Claro, o sea, tú date cuenta, la perspectiva del uso que nosotros le damos a la tierra es que nosotros nos hemos encontrado aquí, ¿vale? Pero claro, si tú vas con tu nave a un planeta que está hecho una puta mierda y construyes allí un chalet, eso es tuyo. No, o sea, no sé si ahí, o sea, eso es para ti, para que hagas lo que quieras ahí. ¿No? O sea, ¿no sería mucho más producente? A ver, es la idea esta de la casa de alquiler, ¿no? Es decir, de uno, con la casa en la que vive de alquiler, ¿qué hace? Pues hace fiestas, ¿no? Levanta el suelo, deja a los niños que corran por encima de las encimeras, tal, y demás historias. Entonces no lo cuidas. Y efectivamente, cuando te compras tu casa, y cuando la casa es tuya, pues dices, aquí me voy a quedar yo hasta que me muera, ¿no? Es decir, y entonces esta casa... sí que la puedo cuidar y la puedo mantener y demás historia, la puedo convertir en un sitio donde quiero que mis niños crezcan. Pero hay una responsabilidad moral hacia las generaciones venideras respecto del uso que hacemos del planeta en el presente. A ver, de hecho yo creo que, y esta es una de las historias que más trato en el libro, de más historias, es el tema intergeneracional, que lo estabas hablando tú. Nosotros, no, ahora en serio, vivimos aquí de prestado, ¿no? Es decir, pasamos en este planeta, estamos por aquí y bueno, y nos iremos, digamos, antes de que esto se estropee del todo. Y entonces, un poco lo que se plantea, lo que plantea el cambio climático, yo creo que uno de los grandes retos y demás historias es a cuánto de hoy quiero renunciar, ¿sabes? Por mis nietos que no conozco o por mis tataranietos que no conozco. Y esta tensión entre generaciones existe. No es el único tema en el que existe. Siempre ha existido. Claro, no. Existen las pensiones. Es decir, lo hemos visto esta semana, ¿no? Es decir, ¿quién habla por los jóvenes cuando estamos hablando de las pensiones? Nadie. Es decir... Claro, pero cuando hablamos de la relación que hay entre consumo o explotación o extracción de determinados recursos y bienestar, entendemos que a más extracción, ¿vale? Más bienestar, ¿no? Vamos a simplificarlo así para que se entienda. Claro, ¿qué pasa? Cuando le decimos a la gente, oiga, retenga un poco usted el bienestar porque así garantizamos que el consumo es menor y por lo tanto el futuro es más equilibrado, ¿no? O sea, no vamos a tener problemas, por ejemplo, con el agua o no vamos a tener problemas de excesiva contaminación en los ríos o determinadas cuestiones. No quiero, lo hablaremos luego en detalle un poco, pero en relación esencialmente al tema en el cual se ha puesto muchísima atención es el tema climático, ¿vale? O sea, el tema del clima y sobre todo la emisión de gases, ¿no? Que es un poco donde está toda la concentración. El problema es que eso está también muy relacionado, por ejemplo, con el consumo de energía. Y el consumo de energía es un indicador de desarrollo. Y nosotros tenemos que saber que, claro, si hay tanta gente que está deseando el desarrollo, es muy probable que antes de empezar a retornar de la posición de partida haya todavía que tirar mucho más gas al clima. Y acabo, y que quizá cuando hablamos desde esta perspectiva, a veces estamos también culpabilizando a la gente por vivir mejor.
¿Puede ser? Completamente. Mira, aquí hay... No esperaba que dijeras completamente, pero... No, completamente, y te voy a decir por qué. Es decir, ¿Te has aquí... venido en avión? No, he venido en coche. Diésel, seguro. Por supuesto. Dale. Lo que pasa es que el coche de diésel, sabes que contamina, emite menos CO2, pero bueno. Sí. No, un inciso. Toda la gente que tiene coche diésel, ¿no es mucho más insostenible que vayan como locos a comprar un coche eléctrico nuevo y tiren a un contenedor africano su antiguo coche diésel? ¿No es más sostenible que la gente agote la vida de los coches diésel hasta que se mueran antes de comprar nuevos coches? Porque es que las grandes empresas están todos comprando coches diésel, ¿no? Comprando coches eléctricos. Pero mira, Perdona, más de los de eléctricos, o sea, vaciando minas asiáticas y tal, eso sí que es insostenible, ¿no? está muy bien que los dos hayáis empezado por aquí, ¿no? Es decir, por el coche, qué coche utilizas o lo que tú decías, ¿no? Estamos dispuestos a consumir un poquito menos. Al final esto no es un índice también de calidad de vida. Te decía, Claro, es que yo veo- te decía, por supuesto. Es decir, aquí pasa... Yo veo energía y digo, joder, progreso. Aquí pasa Es que que- hace 200 años aprendemos a transformar energía a gran escala. Y esto, para la humanidad, es una bendición. Es decir, en los 200 últimos años hemos tenido un nivel de desarrollo económico más alto que nunca, ¿no? Hay un dato que me hizo mucha gracia cuando lo vi, lo metí en el libro. Un individuo medio en su vida diaria realiza actividades que equivalen al consumo de 150 esclavos. Es decir, necesitaríamos 150 tíos trabajando para nosotros todo el día para que pudiésemos hacer un volumen de actividades como el que hacemos. Claro, lo cual, Pero es que eso es la hostia. lo cual es imposible. ¿Pero de qué época? Los ¿El qué? 150 esclavos. Los O sea, romanos. esclavos de Esclavos los romanos. Sí, esclavos O sea, los romanos. No, mesopotámicos y tal, o sea, con cierta dignidad, ¿no? O sea, conservando. con vale. ciertos derechos. Ciertos ¿no? derechos, vale, no, vale, bien. No, pero claro, si te haces una idea de este número, es decir, somos 7.000 millones, ¿no?, de tíos en el tal, 7.000 millones por 150, o sea, necesitaríamos 1 billón de personas 900.000 trabajando para tal. Entonces, claro, ¿esto qué te dice? Pues que simplemente cuando de repente no hay un tío que mete la pala debajo de tierra y saca petróleo y se da cuenta que metiéndole una llamarada al petróleo, pues eso, ¿sabes?, provoca una reacción y genera, ¿no?, o transforma una cantidad de energía, además historia, y somos capaces de domesticar esta energía, pues esto tiene una cantidad de aplicaciones a lo bestia, ¿no? Es decir, en las casas pues empiezas a meter electrodomésticos, empiezas a meter iluminación, empezamos a movernos de unos sitios a otros, vehículos, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Que efectivamente, pues esto a la hora de transformar tanta energía, pues empezamos a emitir CO2 a la atmósfera. Hay un efecto, ¿no? Es efecto invernadero, que está muy claro y muy evidenciado desde hace mucho tiempo, y esto provoca que la temperatura del planeta se incremente. Pero Hasta bueno, ahí, hasta O sea, ahí que es humano. ¿El qué? El calentamiento global es humano. es inhumano. bueno, ahí habría gente, habría personas que dirían que, bueno, que estamos en un proceso de calentamiento global que va más allá del efecto invernadero, que no está claro cuál es el papel. Además, hay una cierta confusión en el espacio público a veces a la hora de relacionar exactamente cuál. Por ejemplo, con este tema de los diésel es bastante claro, ¿no? Se ha culpabilizado al diésel cuando en realidad el diésel no es exactamente eso lo que provoca. El diésel se supone que el problema que tiene es que emite partículas cancerígenas, pero no tienen nada que ver con el efecto invernadero. Exactamente. Es decir, el diésel tiene una serie de partículas que emite, y sobre todo en entornos urbanos, pues, efectivamente una contaminación, polución, vamos, más que tal, que puede ser mucho más grave, pero si medimos lo cual es el efecto, ¿no?, por unidad de energía sobre el calentamiento global, pues tiene menos. Pero bueno, a lo que iba un poco diciendo todo, dando esta vuelta, que creo que lo habéis planteado muy bien, que yo creo que aquí hay una diferencia muy importante entre qué está pasando, ¿no? Que está pasando esto que estamos diciendo. Consumimos mucha energía, ¿no? Mucha. Pero transformamos... Espera. Antes, es que, a ver, es que el tema es la percepción moral sobre el consumo de energía. Ahí va. Es decir, el mucho es o mucho? poco. Es decir, mucho o poco no es nada. Es decir, transformamos o consumimos la energía que equivale al nivel de vida que hemos alcanzado después de 200 años aprendiendo a transformar energía. Y nos damos cuenta que si seguimos haciendo esto mismo, ¿no?, pues el planeta seguirá incrementando y demás historias. La solución, o sea, la solución no es única, evidentemente, ¿no? Pero la solución, cuando uno mira pues informes, Agencia Internacional de Energía y demás, ¿qué te dicen? La solución viene de un cambio tecnológico.
La solución viene no de renunciar a cómo estamos viviendo, sino de seguir viviendo igual, pero aprender a hacerlo sin emitir CO2 a la atmósfera y sin provocar un calentamiento global. La solución no viene de una invocación moral de que yo te diga tienes que dejar de comer carne o tienes que dejar de usar el coche. Primero porque además esta invocación moral, o sea, a lo mejor entre nosotros tres, ¿no? O aquí en Alonso Martínez y más historia, pues llegamos un poquito lejos. Pero claro, tú dile a 1.500 millones de chinos, ¿sabes? Que no pueden comer carne o no pueden incrementar el contenido. O no pueden venderla. O no pueden venderla de proteína en su dieta, sino que tienen que seguir comiendo arroz. Y pues van a decir, pues no. Pues no. Claro, pero fíjate el tema interesante de todo esto es que yo creo que ha habido un alineamiento también de carácter ideológico donde se han empezado a mezclar dentro de lo que es un problema más tecnológico, es decir, oye, y bastante poco sexy. Oiga, no creo que sea un tema como que digas tú, bueno, joder, es que la gente se siente emocionada, invocada a combatirlo, ¿no? En el espacio público, ¿no? ¿Qué tecnologías van avanzando o no? Pues normalmente es un asunto que tiene más que ver con procesos económico-empresariales y tiene que ver con decisiones, sobre todo de consumo, ¿vale? Pero con este tema hemos conseguido moralizar el consumo, ¿vale? Y entonces, ahora ya las decisiones de consumo comunican o traducen tanto moral como ideología, ¿no? Y claro, a mí me es muy coñazo. O sea, porque pienso, joder, qué chapa, ¿no? O sea, es decir... Pero es que hay mucha gente que dice que ese cambio tecnológico solo se va a producir si hay una demanda. Y para que haya una demanda de entonces vamos a darle la turra a la gente. Hay que comer la turra porque hasta que la gente... Eso es lo que está... Bueno, tú corregirás, pero tiene que haber como la gente esté auténticamente acojonada y sintiéndose mal de comer chuletón todos los fines de semana. Y quiero comerme un chuletón de arroz, ¿sabes? Para que realmente las empresas digan, voy a fabricar un chuletón. Es decir, como las bolsas de plástico de los supermercados, un poco, ¿no? Yo entiendo que puede haber un poco de esto. Es decir, doy la turra, ¿no? Y entonces, pues, hay un señor que empieza a dar mucho la turra y al final, pues, Campofrío deja de... ¿no? O desarrolla un embutido vegano. Y esto lo puede haber, ¿no? Puede ser un poco el circuito. ¿Puedo añadir una cosa? El 45% de la mayor parte de los productos de loncheado es fécula de patata. La mayor parte. O sea, es un 45% de vegano. Digo, que igual lo consiguen hacer al 100, ¿sabes? O sea, no... ahora, la duda es, ¿queremos eso? Yo lo que iba, que es a esto, de decir, cuando tú miras los datos y dices, ¿cómo? Esto que os decía antes, ¿no? La Agencia Internacional de Energía dice, a ver, pues tenemos que llegar a 2050 y no emitir CO2. ¿Cómo vamos a ser capaces de hacer esto? Pues se ponen a analizar diferentes escenarios, hay más historias. Lo que te dicen es el 90% de la reducción viene de un cambio tecnológico, de sustituir unas tecnologías por otras. Y lo que es el cambio de conducta y los cambios de comportamiento es el 10%. Claro, pero el 10% como mucho. Es decir, porque, por esto que estamos hablando. Y además un 10% que ni siquiera sabes si es producto, digamos, de que yo te haga una invocación moral y te diga te tienes que comportar así, o a su vez que sea un subproducto de que han cambiado las tecnologías y entonces cambian las preferencias de los consumidores. Y entonces tú dices, bueno, pues, ¿sabes? Yo simplemente consumo más vehículo eléctrico porque resulta que... El 95% de la turra solo afecta, con suerte, al 10% de la reducción. Y cuestiones que quiero preguntarte a ti, como por ejemplo, oye, ¿y si sustituimos la producción energética por nucleares? ¡Nucleares! No se puede. ¿Qué? ¿Por qué no? Bueno, en otros países este debate está y está sobre la mesa. Es decir, vas ahora mismo a Estados Unidos y coges, no te digo a nadie del alt-right ni nada por el estilo, a Steven Pinker. La tecnología preferida por Pinker para combatir, o sea, para hacer la transición energética, combatir el cambio climático, más historia, son los módulos nucleares e individuales. O sea, que son como aparatitos pequeños individuales de producción nuclear que abastecen a un barrio entero.
Pero para tener en tu casa. ¿El qué? Para tenerlo en tu edificio. En tu edificio puedes tener un reactor nuclear. Un reactor nuclear a pequeña escala. Esto No, yo lo llevaría encima de la furgo. Y me podría dar energía a la peña. O sea, es que, claro, el problema es inmolar contra lo claro, que quieras ya. Es que, o sea, yo cuando veo cifras de consumo de energía me vengo arriba. Digo, si esto es lo bueno, joder. Esto es lo que, o sea, si lo bueno es que la gente tenga energía para torcer, que las calles por la noche estén iluminadas, joder. Y sin embargo, la matraca es, y aquí es donde a mí me gusta cuando tú te paras a hablar sobre esto con gente sensata, te dicen, no, pues aquí lo que hay que hacer es un cambio tecnológico, toma un poco culo. Y es bueno, los cambios tecnológicos que contaminen menos, sean más eficientes y demás, eso es únicamente bueno. Pero ¿qué pasa? Que no puedes dar la turra. Y hay gente que lo que le mola de esto, o sea, lo que extraen de esto, además de salvar el clima, es dar la turra. Entonces, claro, es juzgar al que lleva una furgoneta diésel o estar todo el puto día diciendo, no, es que yo soy tal. Yo, por ejemplo, a mí... ¿Pero de dónde viene esa turra? La turra, si te digo, tú dices, ¿de dónde viene la turra? ¿De dónde viene la turra? ¿Por qué alguien tiene que hacer turra? Yo la turra creo que viene de dos sitios, yo digo. Es decir, un sitio es, yo sé que el cambio de conducta es solo el 10%, pero como soy un político, claro, yo no voy a decir que por mucho que yo hable, solo voy a poder solucionar un 10% de un problema que estoy diciendo que es inmenso. No, estoy diciendo, y que lo es decir, pues es un problema muy serio y es un problema. Que no tengo ni puta idea de cómo hacer. Y que no tengo ni idea de cómo acelerar el cambio tecnológico. Es decir, pues no lo tengo ni idea. Y porque si influyo en algo que seguramente influyes, pero no lo vas a ver tú, es decir, lo vas a ver dentro de 10 años. Entonces, claro, ¿qué hace el político? Pues se dedica a dar la turra. Simplemente pues por mandar un mensaje a su propio electorado y decir, oye, pues esto no lo estamos tomando muy en serio porque no tiene otra cosa que hacer. Pero después hay otra cosa que yo creo que también es interesante, estabas comentando tú, Pedro, que es el tema de la escasez de recursos, ¿no? De la escasez de energía. Tú cuando miras, es decir, ahora se asocia mucho el discurso más ecologista con posiciones más de izquierdas, ¿no? Y lo contrario seguramente con posiciones más de derecha, a lo mejor por lo que ha pasado en la derecha americana en los últimos años. Pero tú te vas a los años 70 y aquello era completamente distinto. Es decir, en los años 70 el desarrollismo, el ecologista, bueno, se llamaba conservacionismo. Es decir, el conservacionismo era conservacionismo de derecha, la vida rural, es decir, la vuelta a las esencias y demás historias. Y el obrerismo, el desarrollismo, la planta, fábrica, sí. Venga, acceso, ¿no? Más kilómetros, más vías, más cemento, más energía. En el 88, creo que es, si no me equivoco, que lo cito en el libro, sí, hay unas elecciones en Estados Unidos entre Bush padre y Dukakis, ¿no? Que es el candidato demócrata. Y el candidato ecologista en aquellas elecciones es Bush padre. Dukakis, una de sus propuestas es dar incentivos fiscales para que se produzca más petróleo. ¿No? Lo de drill, ¿no? Que después haría famoso Sarah Palin, era de Dukakis, de oye, lo que tenemos que hacer es sacar el petróleo que tenemos debajo de tierra. Claro, la historia de cómo una cosa se vuelve de derecha o se vuelve de izquierda, pues como todo en la vida, da muchas vueltas. Pero de hecho, uno de los puntos donde la izquierda se empieza a hacer ecologista, o ciertas posiciones de izquierda, por decirlo así, lo que tú decías, Pedro, es el tema de la escasez, ¿no? A principios de los 70, cuando salen los del Club de Roma, y dicen esto de hemos llegado al límite, ¿no? De lo de Malthus, ¿no? Hemos llegado al límite de lo que podemos consumir en este planeta, ¿no? Y entonces todos los años pues estamos consumiendo mucho más de lo que se puede consumir en este planeta, demás historia, y no lo vamos a cargar y demás. Por esto, de hecho, Pero una pregunta, ¿a nadie le llama la atención Malthus de cuándo era? De siglo XVIII, ¿no? Vale, y una pregunta, ¿no decía lo mismo que se dice exactamente ahora? Lo mismo, y entonces... se dijo lo mismo sobre el peak oil. ¿Cuánto costaba el peak oil? 200, si no recuerdo mal, era 200 euros el barril, fue el momento del peak oil. ¿Y ahora cuánto está? Ahora ha subido, está 70, 80, pero... 70, 80, vale, pero lo que quiero decir es que evidentemente nosotros, como no somos capaces de proyectar en el futuro lo que va a suceder, pues claro, vemos el quesito y decimos, oye, ¿a cuánto tocamos? Claro, no nos imaginamos que de repente se va a desarrollar una tecnología de perforación que va a conseguir llevar el crudo denso, o que hace 100 años era inexplotable, a unas plantas de refino que de repente van a conseguir que enormes bolsas que antes eran impracticables de repente se puedan practicar. De repente conseguimos que el gas de quisto se convierta en una tecnología que crea gas
Pero no que crea gas de la nada, crea gas de lo que ya era preexistente. Claro, si nosotros nos vamos a 1900 y la gente pues lo que está es escarbando en ¿cómo se llama esto? En túneles a 800, 900 metros de profundidad para extraer vetas de carbón y le dices a la gente, no, es que las vetas se acaban y claro, en cuanto se acabe el carbón nos jodemos. Pero es que la historia nos dice, oye, esto no sucede. Es decir, nosotros encontramos maneras de reexplotar escombreras, petróleo que era impracticable, de repente lo convertimos en refino de calidad. Nuestra industria del diésel en España se especializa, y esto es importante porque aquí también hay una derivada nacional que a mí me gustaría comentar. Nuestra industria del diésel en España, Repsol, está especializada en refinar crudo de mierda. O sea, somos buenos en masticar crudo de mierda. Pero no solo eso. Es que nuestra industria del motor, nuestras plantas de producción de motorización, que son una de nuestras mayores exportaciones, está especializada en motores diésel. Y resulta que, joder, en eso somos buenos y sin embargo hay un discurso público. Yo ya no lo identificaría solo con la izquierda, pero yo lo identificaría con un estado de ánimo global donde parece que dices, oye, yo me gustaría que habláramos de esto de por qué el diésel automáticamente se ha convertido en algo malo y ahora tenemos que desmontar la industria del diésel de España para empezar a hacer híbridos todos. Oiga, ¿pero qué es esto? Y es peor, Pedro, porque además tú dices, se ha especializado la industria del automóvil en el diésel, pero no se ha especializado, o sea, pues aquí tengamos cara de diésel por las calles, es decir, se ha especializado en el diésel porque hubo una apuesta de los gobiernos europeos en general y de español en particular por promover el diésel entre la población. Porque era una industria porque europea. Era la apuesta europea, la tecnología europea, es decir, los americanos queman gasolina y coches grandes, nosotros hacemos diésel. Y lo fomento con impuestos más bajos. Y la gente pues se compra diésel. Y dice, bueno, este va a ser mi coche durante los próximos 15 años, con impuestos más bajos. Cuando te lo compras, entonces te dicen, oye, no, que resulta que esto que te había contado, ¿sabes? Le vamos a dar la vuelta y te voy a subir el impuesto pues 30-40%, ¿no? Que es lo que pasó en Francia. Y este es otro tema que yo creo que es muy sensible y que además va a dar mucha guerra, vamos, es decir, va a ser muy tal. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Es decir, si uno piensa y repasas todas las políticas contra el cambio climático, una gran parte de ellas tienen un efecto que es aumentar la desigualdad. Tú das una ayuda a comprar vehículos eléctricos y ¿quién se lleva la ayuda? No se la lleva... ¡Los pijos! Claro, es decir, se la lleva el tío que quiere comprar un Tesla, exagerando y tal, ¿no? Es decir, pero no solamente el Tesla, es decir, que el vehículo eléctrico ahora mismo es más caro. Entonces, ¿quién se lleva la ayuda para el vehículo eléctrico? Pues el tío que tal. ¡Los pijos! El diésel, ¿quién paga el pato de todo esto? Pues al revés, es decir, el que se compró un coche pensando que iba a gastar menos. ¿Y quién se compra ese? Pues el tío que a lo mejor le cuesta más llegar a fin de mes. Y entonces es a ese el que ahora le voy a subir los impuestos, le voy a fastidiar y más historias y todo esto. Pero no pasa solo con el diésel, porque, por ejemplo, hay otras industrias que están señalizadas como contaminantes o como no sé qué, ¿no? Entonces te dicen, por ejemplo, el cerdo blanco. Nosotros, para los que no lo sepáis, somos el tercer productor mundial internacional. Exportamos cerdo blanco como burros. Lo vendemos en Italia, en China, o sea, colocamos cerdo blanco para arriba y para abajo. Cataluña a petar. Y ahora también en Aragón. Oye, no, es que comer carne está mal, porque consume mucha energía. Y dices, chico, es un poco... O sea, yo entiendo que pueda haber esperanzas en ese cambio tecnológico, pero tengo la sensación de que dentro de lo que es España... que os recuerdo, yo soy de Asturias y yo ya viví la reconversión agroganadera, la hidrometalúrgica, el naval. Es que había naval en España y desapareció. Y el carbón, ¿vale? Y sorprendentemente... Algunas de esas reconversiones las hemos hecho mejor que otras. Claro. O más rápido, o más... Bueno, como quieras llamarlo. Claro, pero la cuestión es que... Voy a decir una cosa. El carbón, que fue la más prolongada y que llevó 18.000 millones de euros a fondo perdido a las comunidades... Oye, la gente de Mieres y Langreo, encantada, ¿eh? O sea, quiero decir,
Los de las cuencas encantados. Pero si los Asturias están forrados. Como campeones. Pero si tienen unas super pensiones que... Ole, ni apoyo. O sea, y lo peor... así se ni puede... apoyo. Y lo peor es que reconvertir. además ni siquiera están tan forrados como podrían estarlo. Es decir, si tú coges el dinero que se ha dedicado a la reconversión de Pero que la no le des explicaciones, que trabajado. ahora quieren darle incentivos a los Y lo- catalanes. no, porque- O sea, y lo divides, Algo hay que repartir. entre tal. Claro. Vamos, Se podría ver... lo podías haber jubilado. a ver, hace ahí hubo, 30 años, sí. ahí hubo reparto, todo. O sea, quiero decir, o sea, se notó el bienestar económico Sí. big time. O sea, quiero decir, luego nos quejábamos, ahora ya se puede decir. Sí. A ver, pero joder, o sea, vivimos de puta madre. O sea, quiero decir, Sí, a ver, ahora... como campeones. Ahora yo veo mucha paz mental en Asturias. Buah, muchísimo. Yo cuando he ido, ahora me estoy aficionando con todo el tema de ir de vacaciones a Asturias. Están los pueblos Pero asfaltados. ves paz mental, están ahí con sus puentes alfa y omega Los tranquilamente. museos, ¿no? Estamos sí. en 1 millón y bajando. Sí. Pero los que se quedan viven Pero bien. bien. Sí, Sí. eso, pero bien. Sí. Ya, a mí no me importa bajar de 1 millón, Sí. pero bien. O sea, digno. ¿Vale? O sea, Totalmente. claro. O sea, claro, es que tú ves los Sí. pueblos de Castilla y tal y los ves ahí hechos una mierda y tal. En los pueblos de Asturias Sí. hay o sea, está su Es que, acerita, joder, es su que farolita. el pueblo castellano, comparado con el de Cangas, el de Mieras o donde sea, joder, ahí hay un factor, una externalidad de estas. 12.000 millones de euros costó. Sí. A mí poco me parece. Sí. O sea, no, pero- Además, yo A creo ver, que- a ver las pipas, a ver cuándo para el girasol, a ver cuándo hay una reconversión del girasol ahí en La Mancha. Es decir, aquí el punto donde se nos estropeó la historia, ¿no? Sí. En Cataluña, ¿no? Saltando de tema. Está tú. Es decir, como sabes bien, no fue el momento en el que Pujol decide que quiere ¿no? incrementar la financiación y más historia. Es cuando a los nacionalistas catalanes les pudo el drama. Es decir, mientras se no sé dedi- de qué me hablas. mientras se no lo tengo dedicaron identificado. mientras se dedicaron a esta labor de extorsión más sorda y más silenciosa y más pausada y más historia, ¿no? Iban bien, el equilibrio total. social Sí, sí. se mantuvo perfectamente, ¿no? Es decir, el puyolismo como ¿cómo se llamaba? La puta de la Ramoneta. El oasis. El oasis catalán, sí, sí. El oasis catalán. No, pero hay una cosa ahí, sobre todo, tú has estado viendo la polémica que ha habido con los molinos de viento y las placas solares y tal, que está la CUP, ¿no? Que tú has hablado alguna vez de todo el carlismo cupero, tal, no sé qué. Claro, esta gente no quiere que se hagan molinos de viento en Port de la Selva, en l'Empordà, ¿no? O sea, en las mejores zonas de Cataluña, ¿no? Que, no sé, hay un informe jurídico que están desmontando tal, que igual tiene razón, pero no hay una alternativa, ¿no? O sea, ese ecologismo es directamente antiprogreso. Mira, antes que hablabais, por ejemplo, del tema nuclear, y bueno, yo os digo, yo tampoco soy un partidario de o sea, a mí la tecnología nuclear siempre me ha provocado... ¿Se puede ser con lo nuclear pisi-pisa? Yo es que tengo la sensación que con lo nuclear o a favor, o sea, hasta el fondo, o ni de coña. Ya. Pero, A ver. bueno, yo de lo nuclear, bueno, tampoco no me dé más. Unas ¿no? pocas centrales. quiero decir, no me las pongas todas. Pregunto. Así, la encendemos, pero no del todo. Sí, exacto. O sea, No, yo- a ver, es decir, a mí la nuclear me provoca una fascinación, la historia de la tecnología, y más historias, ¿no? Yo tenía un amigo que siempre decía, esto es lo más lejos que hemos llegado nunca en el conocimiento humano. Es decir, la frontera de lo que ha llegado el conocimiento humano, pues es ahí, a la tecnología nuclear, ¿no? A mí me gustó mucho Chernobyl. Y La serie La serie. serie. Buena serie. está muy bien, ¿no? Sí. Bueno, es que sin Está muy bien. sin la energía nuclear no hubiéramos tenido la serie. está muy Y bien. no hemos tenido Chernobyl. Pedro, y además yo creo que lo que está muy bien reflejado en la serie es precisamente esto que le pasa a mucha gente con la tecnología nuclear, Sí. que es imposible, lo que tú decías, De tener imaginar. tener un debate en estos términos, porque al final se convierte en una cosa, es como el miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces la serie se ve muy bien cuando están viendo a aquella nube, ¿no? Con los colores y tal. Y que esa misma nube que parece unos fuegos artificiales, ¿no? Como si estás en Totalmente. la feria de tu pueblo y demás historia, de repente al día siguiente te ha matado. O sea, está provocando un cáncer y demás. Sí. Y entonces este miedo a lo desconocido yo creo que es lo que pasa mucho con la Yo creo con que la también a tecnología la nuclear. falta de dimensión, quiero decir, ¿no? Y esto comprándotelo totalmente, porque es que me parece que hay como determinados eventos en la historia del mundo que te acercan a una dimensión inhumana de las cosas, ¿no? Es decir, bueno, tú sabes cuando un César elimina o mata o hace un pogromo o Gengis Khan va avanzando con los caballos, vale, no te lo imaginas, pero bueno, te lo imaginas.
Pero claro, cuando pasan, hay como 3 cosas que suceden en el siglo XX, que es los accidentes nucleares, el accidente nuclear de Chernobyl, el uso de la bomba atómica y el Holocausto, que son como, hostia, aquí hubo algo que está asociado al salto tecnológico, Que supera. está asociado, exactamente, que también tiene mucho que ver con la ultramodernidad, ¿no? Con la idea esta de, hay una frontera a la cual cuando el ser humano se acerca, que pierde su dimensión humana. Es decir, hay momentos tecnológicos en los cuales la tecnología permite al ser humano separarse de su dimensión humana, ¿no? Y yo creo que la energía nuclear, o sea, que estamos haciendo aquí un relato un poco poético de la cosa, pero sí es verdad que te acerca a eso, ¿no? Es decir, oye, no como, o sea, que le doy a esto y esto hace y que es verdad que no eres capaz de imaginarte ese mundo. Ahora, dicho lo cual, creo que cuando hablamos del clima también pasan cosas parecidas. Yo, por ejemplo, a mí me resulta muy difícil entrar en la mente de alguien que vive con tanta pasión el tema climático, porque les veo ciertamente muy preocupados, ¿no? Es decir, por un tema que ellos consideran el gretismo, ¿no? Que yo creo que ha hecho un enorme daño al establecimiento de un debate público razonable, no digo racional y razonable sobre este tema. Y sin embargo, hay muchas instituciones públicas que lo han incentivado, cuando yo creo que es la aproximación más tóxica que se puede hacer, porque es precisamente convertirlo en un trasunto sobre lo moral, ¿no? Quien no comparta mi visión es el mal sobre la tierra, ¿vale? Quien no comparta mi visión será juzgado, y yo a ella, y lo digo con todo el respeto hacia el individuo llamado Greta Thunberg, pero a mí me parece una niña apocalíptica. Quiero decir, cuando digo una niña apocalíptica, quiero resumir muy brevemente, es una niña que ha tenido un niño o niña apocalíptica, es un personaje de la historia de las religiones que habla por boca... Juana de Arco, ¿no? Por ejemplo. Es decir, es una niña apocalíptica, es decir, un niño, una niña que tiene visiones del futuro y que viene a comunicarnos para decirnos algo así como arrepentíos, ¿no? Y creo que Greta en realidad es una niña apocalíptica. Es mi sensación. Y además no había dónde pillarla, ¿no? Porque Al Gore, que vivió del tema climático también durante, ¿no?, muchos años de su vida, que iba en jet privado y tal, veías claramente que había sido un pionero viendo dónde estaba el business y que había conseguido sacar, pero a Greta no la podías pillar porque se iba con un barco de vela cruzando el Atlántico, luego vivía como bajo matorrales y tal, entonces todo el mundo intentaba pillarla a ver si pillaba algún exceso de consumo energético, pero no, la tía lo hacía bien, o sea, que eso demuestra que hay un puto fanático, casi religioso. Pero tú prefieres a Al Gore. Yo prefiero a Al Gore que a Greta. Yo prefiero a Al Gore, 100%. O sea, pero de 1000 veces. O sea, hay un dato que a mí me hace mucha gracia, que te da un poco la idea también de la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Que dice que desde que Al Gore publicó el documental Una verdad incómoda, creo que fue en 2006 o 2007. Pues yo lo veía y me lo creía entero, tío. Y que era un documental que estaba muy bien hecho y hay más historias. Michael Moore, es que era de aquel momento en el que se puso de moda el documental político. Y era Michael Moore, Bowling for Columbine, An Inconvenient Truth. O sea, dale. Desde Una verdad incómoda hasta hoy hemos emitido más CO2 a la atmósfera que en toda la historia anterior de la humanidad, hasta si te vas 300.000 años atrás. Es decir, esto para lo que... o sea, desde que se... Y Al Gore tiene un porcentaje importante No, pero aquí, que era donde quería ir, yo creo que hay una cosa que estáis diciendo y que se mezcla completamente, que es verdad, que es así, que es que en el tema climático se ha mezclado el diagnóstico, por decirlo así, con las soluciones, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí... Es decir, durante muchos años pues, ha habido mucho negacionismo, que es verdad. Es decir, pues hay mucha petrolera que se ha dedicado a financiar campañas negacionistas y demás historias, pero también lo hubo con el tabaco, es decir, están tratando de proteger su negocio y se defienden como mejor pueden o como mejor saben. Uh-huh. Y entonces esta parte, que para mí está perfectamente documentada, sabemos lo que está pasando, es decir, hay una relación entre hombre, energía y cambio climático, y eso está claro. Pero claro, esto no quiere decir que los Gretas de este mundo, por decirlo así, tengan razón en las causas de lo que está pasando, no quiere decir que la tengan también en las respuestas y en las soluciones. Pero el debate se ha mezclado. Y entonces, ¿no? Parece que hacer caso a Greta, no solamente hacer caso a Greta
en lo que se refiere a lo que está pasando, ¿no? Y que cada vez estamos emitiendo más CO2, hay que dejar de emitirlo y más historia, sino también a cómo habría Pero que China dejar recibió a Greta, China. dejar de emitirlo. No sé si ha ido... No, Yo creo que no. Pero Yo creo que a Shanghai no fue. No habrá podido llegar, ¿no? Claro. No hay. Claro, pero En Suecia. ¿a qué voy? Pilla lejos. El título es Un planeta diferente, un mundo nuevo, ¿no? Entonces, claro, yo me planteo, por ejemplo, en el caso del gretismo, ¿no? Que es esa furibunda reacción a o sea, ¿cómo os atrevéis, no? Es decir, How dare you. ¿cómo os atrevéis que estáis aquí? Hostia, colega, es precisamente a los que más caso te hacen a los que les das la chapa, ¿sabes? O sea, yo que tengo un modo de vida, bueno, razonable, vienes a darme la puta turra. Y todos los gobiernos del mundo te traen para que me des la puta turra. Pero si estamos hablando de un planeta diferente y de un mundo y de lo climático, resulta que el gran reto que tenemos, si es eso lo que se quiere solucionar, no es comerle la puta cabeza al usuario clase mediero sobre qué puto coche tiene que comprar. El problema que tenemos con el tema climático, chicos, es que en un mundo de soberanías nacionales, cuando queremos coordinar cosas a nivel de planeta o clima, el problema es político y geopolítico. Es decir, oiga, mire, nosotros tenemos un 0,7% en la responsabilidad de las emisiones, ¿vale? Me está dando usted el 95% de la turra a mí, cuando en realidad de lo que deberíamos estar hablando es, oiga, el 40, el 60% e incremental en cada año, de lo que estamos hablando es de cómo llevamos a esos países que están desarrollando, que están creando carreteras, que están creando hospitales, que están dándole centros de salud a su población, que están diciéndole, oye, que podéis ir de vacaciones, chavales. No, o sea, digo que la movida es esa. O sea, la movida es, oiga, porque la movida es esa. Y no solo eso, Pedro, sino también, es decir, la movida es esa, yo creo que ahí, o sea, China es un 30% de las emisiones a nivel mundial. Y la Unión Europea incrementándose. Entera, creo que es el 8%. Entonces, claro. Y España el 0,7%. Lo he mirado. Pero ¿y los americanos? O sea, yo, ¿no? Pero Estados Unidos es el 15%. Es el 15. Es la mitad. Es el doble que la Unión Europea, pero es la mitad que China. Entonces, pero eso es con PIB per cápita, o sea, per cápita incluido, per copito de nieve o... Pero a lo que voy es el hecho, o sea, en PPP. En PPP. Pero a mí de lo que me deberían estar hablando los gobiernos, los ministerios de economía, ecología, es, vamos a ver, yo estoy desmontando mi puta industria. Esto, porque me estás diciendo que los productores de cerdo de carne blanca, no. Me estás diciendo que el diésel, no, que tampoco, ¿vale? Y lo estoy haciendo cuando soy en España, el 0,7% de las emisiones, ¿vale? Oiga, colega, dígame, antes de que yo quite un solo puto clavo de la fábrica y mande a un solo tío al paro, quiero que me explique que lo que voy a hacer tiene algún tipo de sentido. No vaya a ser que lo que yo esté haciendo es ponerle más fácil a China contaminar. Y esa cuestión, que o avanzamos todos de una manera más o menos, o al final da igual, ¿no? Es decir, pues al final la atmósfera es una, con lo cual el chino que emite CO2 es lo mismo que tú emitiendo CO2. Pero ¿y entonces qué cojones estamos haciendo? Y entonces, por mucho que aquí, o vamos, digamos, todos más o menos, y ese es el típico problema de los bienes públicos, es decir, ¿no? De que todo el mundo pues empieza a mirar unos a otros y dice, si los chinos no avanzan, no avanzo yo, tal, no sé cuánto. Entonces, pues al final no avanza nadie, que es un poco lo que está pasando. ¿Pero no es racional? Racional esperar. Sí, claro que es racional, es completamente racional, ¿no? Es lo del dilema del prisionero, ¿no? Es decir, a mí pues, que se salve el otro, ¿no? ¿Y por qué lo tenemos que hacer nosotros? O sea, o nos coordinamos o nos vamos todos a... Pero ¿tiene sentido que un país que tiene un 45% de desempleo juvenil... O sea, te lo voy a plantear de una manera muy sencilla. O sea, el presidente de gobierno
don Pedro Sánchez, ¿vale? Ha decidido que lo que tiene que liderar España es el cambio climático, ¿vale? Y claro, es como, oye, mira, esto que son cosas para ricos y son cosas para pijos, joder, que lo haga Alemania o Dinamarca o Suecia. Sí, o Islandia, que se Igual, está derritiendo ahí todos los... igual a nosotros, lo que nos interesa es solventar lo del 45% de desempleo juvenil más que lo climático, que seguro que es muy... Si yo no te niego que es importante, o sea, mi postura ante eso no es, no, que si yo te doy la razón ahora, a mí me importa mucho más un problema inmediato, concreto, que es, oiga, estas industrias que se han señalado en los informes del 2030 y se han señalado en los informes del 2050, ¿te has enterado eso del informe del 2050? Algo oído. Buen informe, ¿eh? El país que nunca fue. El país que nunca será. Desirable Future. Vamos, está una revista que vamos a sacar. Está a punto de llegar a los kioscos. ¿Pero qué revista es? Una revista Medium, el nuevo ejemplar, España 2050, una distopía, con grandes firmas. No quiero avanzar nada. ¿Quién escribe ahí? Escribe menos Isidoro, que no ha querido escribir, porque él está con su libro y tal, y no se va a prestar a escribir en papel. Pues escriben, o sea, que ahí. Medium ha sacado. Está sacando. Medium está sacando una revista sobre la distopía de España 2050, no me lo puedo creer. Absolutamente. Surgió en un debate acalorado, nunca mejor dicho. ¿Con quién? Con Pedro Herrero y Jorge San Miguel. ¿De verdad? Grandes padres intelectuales. O sea, que hemos hecho una revista para reírnos del informe de 2050. No me lo puedo creer. ¿De verdad? Para contextualizar en el futuro. Perdón, porque sé que son amigos. No, Sí. no. O sea, esto todo es desde el respeto. Pero lo importante, ¿no tiene mucho más sentido concentrarse en retos inmediatos, concretos, que en cuestiones que son tan difusas y que dependen de cómo se coordina el planeta? Yo es que, de hecho, más que pensar, ¿no?, en el cambio climático como esto que estamos diciendo, ¿no?, es decir, una cosa en el futuro, ¿no?, que nos va a llevar a todos por delante, ¿no?, la cosa esta apocalíptica, es decir, en el año 2050 pues va a venir un tornado, ¿no?, una sequía, tal, no sé cuánto. Yo, de hecho, el cambio climático lo traigo al presente, o sea, y digo, no, esto es una cosa que está pasando ya. Está pasando ya, y lo que está es acelerando muchas tendencias que ya se estaban produciendo y otras las está creando snowball, vamos, de cero. Pero esas tendencias, ¿dónde se dan? Una, por ejemplo, la demografía. Decía, esta que seguro ¡Los niños! te interesa. Los niños. Pedro, los Malthus niños. era el primer antinatalista de la historia. Aquí puta, uno de Malthus. los libros, no, también con esto del malthusianismo de los 70 y demás historias, uno de los primeros libros más ecologistas que tuvieron mucho éxito fue el de la bomba de la despoblación, ¿no?, que se llamaba... la bomba de la población, perdón, ¿no?, donde decía que al final la población mundial se estaba incrementando a un ritmo insostenible, demás historias, y Paul Ehrlich, ¿no?, y que esto en un momento dado pues iba a explotar. Yo, de hecho, ahora mismo creo que estamos en la situación exactamente contraria. Es decir, la bomba, ¿no?, en el libro que os pongo, la bomba que hay ahora mismo es la de la despoblación. Es decir, tenemos una demografía que a nivel mundial se ha reducido a la mitad y que además, como consecuencia del cambio climático, que es lo que planteo, seguramente siga disminuyendo. Y claro, el reto que te plantea en una sociedad, no como España, que tengamos una natalidad de 1,3, cuando al mismo tiempo la esperanza de vida se va alargando, ¿no?, y entonces estamos actuando sobre los dos extremos, esto te provoca que en un espacio de 20-30 años la sociedad se te transforme por completo y se te convierta, ¿no?, esto lo digo, en una sociedad japonesa, en una sociedad donde tenemos un volumen ¿no?, una cantidad de población de más de 65 años, pues el 30 o el 40%, ya no solamente lo que te plantea sobre las pensiones, ¿no?, que lo habéis hablado muchas veces, sino lo que te plantea a la hora de dónde vivimos. No solo eso, es de cómo vivimos. Y cuál es la... Quiero decir, es que a mí todo el tema... yo entiendo que al estar con economistas pues hay que hablar en términos económicos, pero a mí incluso es el tema o sea, a nivel del individuo y la persona y cómo se sitúa en el continuo de la vida y la muerte. Es decir, si tú tienes gente más mayor por delante, no, es decir, nuestra idea de los cuidados, por ejemplo, la idea de la familia extensa, la idea de que por lo menos 2 personas podemos cuidar a un padre enfermo. Pero claro, si la idea es que un solo hijo
se va a hacer cargo de 2 padres enfermos, ojo, cuidado, porque eso rompe muchas veces. Y luego también el hecho de, claro, la soledad ante la sociedad. Muchos de los problemas que tiene Japón también están vinculados al hecho de que el miedo demográfico, es decir, la falta de futuro entendido como la población o la comunidad de la que yo formo parte, también acaba traduciendo crisis hacia el propio individuo, ¿no? Es decir, de soledad, de individualidad, de que ya no tienes determinadas redes que nos configuraban como ser humano en el pasado. En Japón, esto fue un dato que consulté cuando estaba preparando el capítulo de demografía, creo que un 30% de la población mayor vive con sus hijos. O sea, en una casa con varias generaciones, normalmente con 3, ¿no? Abuelos, padres y nietos. En Estados Unidos, te vas a cualquier país occidental y demás historias, el porcentaje es del 10, 15%, es decir, menos de la mitad. En España, de hecho, está en una situación intermedia, pero seguramente tengamos que evolucionar por una cuestión de supervivencia hacia lo de Japón, ¿no? El 30%. Y después, al mismo tiempo que se plantea esto por arriba, por el lado de los mayores, está lo que se plantea por el lado de los más jóvenes. Es decir, tú... yo esto, que también lo estuve consultando haciendo datos, yo cuando nací en el 79, la edad media de la población española era de 30 años. Cuando yo cumplí 40 años, ¿no? Que fue en el 2019, la edad media de la población española era de 40 años. Y cuando me toque cumplir 50 años, la edad media de la población española va a ser 50 años. Joder, vas haciendo envejecer el país, cabrón. Es que no envejezco. Eres el español. Español, tú eres el auténtico español medio. La pura cepa. El zeitgeist sí. Claro, pero ¿esto qué significa? O sea, para mí, estupendo, ¿no? Y para vosotros igual, no os escondáis aquí. Para nosotros igual, que yo, ¿no? Porque... Yo soy del 80. Soy del 82. 79. O sea, ¿tú eres del 82. Pero bueno, no lo pareces. Más o menos. Lo que quiero decir es que pertenecemos a una generación que siempre ha sido mayoritaria en la sociedad. Entonces nuestras preocupaciones pues, han sido las mayoritarias. Cuando nos hemos preocupado por la vivienda, pues la vivienda está en el debate político. Cuando nos hemos preocupado por, yo qué sé, la educación, bueno, la educación no nos hemos preocupado nunca. Por el empleo, pues el empleo ha estado en el debate político. Cuando nos hemos preocupado por la política ha estado en el debate político. Pero claro, cuando tú tienes 20 años en una sociedad en la que la edad media son 50, pues no le importas a nadie. Es decir, esto no que hemos visto de voy a hacer un pacto para las pensiones que consiste en que los que están en la fiesta se lo beben que todo. Eso está vinculado, por ejemplo, mira, yo por ejemplo, el momento del desarrollismo, ¿no? Que es ese momento de los años 50-60, ¿no? O sea, habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial y de repente llega la expansión de crecimiento, el ensanchamiento de la clase media, no sé qué. Claro, tú imaginas, bueno, ahí ya llega el existencialismo. Estamos tan bien que nos ponemos a pensar en cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y llegan los existencialistas. Pero, claro, la diferencia de vivir en ese tipo de sociedades, ahora que nosotros a la gente joven lo que les estamos... Claro, yo mañana podría ponerme a darles la turra a todos sobre hay que comprar coches eléctricos, hay que no viajar, hay que no sé qué, porque claro, yo tengo ya mi vida construida, ¿vale? Pero tú imagínate un chaval de 20, 21 años y dice, oye, pero ¿a mí qué coño me estáis contando del clima si acabo de hacer 5 años de carrera? No tengo curro. Y lo que veo en el espacio público son cuestiones que no afectan a mi bienestar. Es decir... No puedo ni irme de fiesta, ¿no? Bueno, cerrar la discoteca. O sea, bueno, no, es que encima le quieren tocar los huevos a los de Baleares. Que ya oye, pero vamos a ver. ¿Qué es esto? Oiga, ya está... Mira, ya está. Estoy vacunado yo. O sea, ya está. O sea, todos los mayores de 40 ya están vacunados. Oye, chavales, salir a celebrar. Que lleváis 1 año y medio de mierda. Cuando además, perdonad, es que si uno mira, por ejemplo, la evolución del empleo en el último año, es que los hemos echado a ellos. Claro, es decir, los mayores de 55 años y demás historia, el empleo, como todos se acogieron a ERTEs y demás historias, apenas ha sufrido. Claro, pero lo que quiero decir es que a los que hemos echado ¿cómo es posible que nosotros en la mayor... O sea, quiero decir... Hay una absoluta dualidad del mercado de trabajo. No vamos a repetir las cosas que ya sabemos. Pero es decir, oye, vamos a ver. Estamos en el filo de que haya una serie de promesas sobre el desarrollo de las generaciones futuras que están ahí. Es decir, yo pillé todavía la parte de... O sea, pillé parte de jamón
del periodo de la superestabilidad. Y con 26 años me planté en Bankia, en lo que luego fue Bankia en Caja Madrid, a pedir una hipoteca que me dieron el 110%. Y compré un apartamento con 2 plazas de garaje, que lo tengo por ahí todavía en Oviedo. Chicos, yo todavía pillé la parte... O sea, no pillé todo, ¿vale? No pillé como si hubiera nacido en los 70, pero pillé parte del jamón. Pero estos tíos que han nacido y que se han jalado 2008, 2012, 2014, 2017, 2020 COVID, estos tíos, en vez de estar hablando de, oiga, el bienestar, ¿vale? O sea, imaginemos que donde pone clima lo sustituyéramos por el bienestar de los jóvenes, ¿vale? En el espacio público. Y deberíamos estar hablando de cómo incrementar su bienestar, de qué manera por lo menos les permitimos construir un futuro. Ahora parece que volvemos otra vez a hablar de la generación de la crisis, el no sé qué más. Bueno, yo esto, perdonadme que os diga, ya lo vi. O sea, yo llevo viendo que los jóvenes están en crisis en España 20 años. Y seguimos en las mismas cifras de mierda, seguimos liderando el desempleo juvenil, seguimos sin atender un pijo a sus reclamaciones. No te hablo de las reclamaciones que declaran, sino de las reclamaciones de verdad. Oye, construir una familia, un proyecto de vida, tener una casa. El otro día coge Ana Iris. Sí, siempre volvemos a Ana Iris. Ana Iris, que ha sido madre hace unos cuantos días y me alegro mucho por ella y por el padre. Ana Iris. Y coge Ana Iris y dice, en mitad de un evento, oye, yo es que quiero que los jóvenes tengan casa, trabajo, familia, pareja estable e hijos. Coño, y se monta la mundial. ¡Es falangismo! Y yo digo, ¿cómo? ¿Desde cuándo? O sea, ¿cómo? O sea, lo que tengo yo es falangismo. O sea, que los jóvenes deseen tener lo que tengo yo. Ahora se supone que es falangismo. No me toques los huevos. No, lo que tienen que desear es que se arregle el clima. Oiga, ¿pero qué es esto? Lo que pasa es que las crisis de los jóvenes, que tienes razón que esto es recurrente como muchas otras cosas, es decir, pues cada 10 años llega una crisis y en España, tal y como lo tenemos montado, los que más sufren en todas las crisis son los jóvenes, ¿no? Porque al final son los que tienen los empleos temporales, etcétera. Bueno, lo sabemos bien. Pero lo que te quiero decir es que conforme pasa el tiempo, la crisis de los jóvenes, políticamente, socialmente, como son menos, nos importa menos. Es decir, y esto... Hostia, pero es que es muy duro, ¿eh? Es durísimo. Es decir, o sea, que nos importe más el planeta que la generación de jóvenes españoles. Pero esto, por ejemplo, estaba pensando ahora, ¿no? La huelga general famosa del 88, creo que es, ¿no? Que le hace UGT al gobierno de Felipe. Se rompe y demás ahí historia. con Nicolás. Es por el plan de empleo juvenil del gobierno de Felipe González. Es decir, los jóvenes, cuando representaban un 30% del electorado, quieras que no, pues al final estaban entre las preocupaciones, digamos, de los partidos. Es decir, pues, al final pues, salían cada año a votar y demás historias, ¿no? Era gente nueva, era mercado por ganar. Pero cuando en una sociedad los jóvenes son una minoría, pues eso, un 10, un 15%, que es lo que pasa en Japón, es decir, se produce una desconexión absoluta entre una parte de la juventud, o sea, una parte de la población, quiero decir que es la juventud, y el resto de la población. Y estamos en este camino, que es lo que estás diciendo. No hay ninguna plataforma porque habría mecanismos para conectar con esos jóvenes, ¿no? Pero da la impresión que como que nadie escucha que los jóvenes están en otro lado, ¿no? Y no pueden hacer, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, pero es que no hay pasta en España. ¿Pero cómo que no hay pasta? No hay pasta en España ni para hacer una reconversión industrial, ni para hacer un plan de incentivos. Me vas a obligar a decir que nos vamos a endeudar en 140.000 millones de euros en una por supuesto. sarta de gilipolleces. Sí. Perdona, no, vamos a ver, o sea, hablemos de esto. O sea, a mí resulta que me dijeron que la Unión Europea era una cosa en donde, oye, primero pasar con el coche rápido por las fronteras. Y, coño, bien, ¿no? O sea, luego, oye, espera, os vamos a obligar a renunciar a determinados mercados porque, joder, os vamos a hacer competir con las cooperativas holandesas de lácteas y con las empresas lácteas alemanas. Y entonces, bueno, chicos, la cuota láctea hay que producir tanto y si no sanción y si no tal, bueno, venga, lo lácteo fuera, ¿vale? Lo mismo con el naval, lo mismo con... Vale, ok, bien, pero vamos a daros fondos de cohesión. Guay. Bien, vale, nos damos pasta y tal, no sé qué, vale, genial. Luego,
vamos a poder construir todas las autovías de España y vamos a tener una red de autovías que se funde el ministerio. Porque se funde el misterio. Nosotros tenemos una autovías de norte a sur que te vas a Cáceres, que tal, y es flipante. Los años 90 en la Unión Europea, ¿no? Es decir, los fondos de cohesión, reconversiones, tal, no sé qué. ¡Buah! ¡Ey! El euro. ¡Guay! El euro. Voy a poder endeudarme con euros alemanes siendo español. Coño, bien, ¿no? O sea, comprarte tu apartamento en Oviedo. Ole yo. Bueno, es que ahí está, la parte del jamón. Claro, luego llegó 2008, pero bueno, ya hablaremos de esto. Y ahora resulta, ¿vale? Que esa organización que en principio era extensiva se ha vuelto extraordinariamente intensiva. Tan intensiva que durante el último año ha decidido en qué mes se vacuna mi abuelo, ¿vale? Sé que estoy haciendo una caricatura, ¿eh? No me mates. Y en qué momento y de qué forma se van a endeudar mis hijos. En qué componentes se va a endeudar mis hijos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos grandes programas de inversiones, ¿no? Al final llegan a las instituciones parlamentarias nacionales europeas, ¿vale? Y muchas veces llegan, de alguna manera, con muchas partes dadas. Es decir, esa capacidad de endeudamiento, que evidentemente es con euros y por lo tanto ya algo hay que darle al acreedor. Es decir, yo hablo desde la razonabilidad, ¿no? Pero al final pienso, joder, chico, vamos a gastar 3.800 millones de euros en darle a Telefónica el 5G para que vean en Pornhub 4 pastores de Teruel. Pornhub no lo conocéis. Xvideos tampoco, ¿no? No sabes lo que... No, bueno... Yo vivo en el campo, como ves. Sí. Claro, pero es... O vamos a gastarnos no sé cuántos miles de millones de euros en rehabilitación energética. Vamos a darle X mil millones de euros a Repsol, a Iberdrola, a tal, porque estamos en eso. Y cuando lleguen los chinos a comprar puertos españoles a precio de saldo o las cadenas hoteleras, que llegarán, se quedarán con parte... Bueno, oye, y es lo que hay, o sea, es lo que hay, ¿no? Diremos, oye, ¿en qué nos endeudamos? Porque nos endeudamos en cosas. Aquí, y volviendo un poco... Perdón, nos endeudamos en cosas... Acabo, para solventar el tema del clima. Nos endeudamos en cosas verdes, digitales, para arreglar el tema del clima, del cual somos un 0,7% responsables. Entonces, claro, es un poco incómodo. Aquí en relación con esto, ¿no? Y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, si tú miras lo que ha pasado en el último año con motivo de la pandemia, es decir, hay una cosa que ha funcionado muy bien, que es la parte tecnológica, que son las vacunas, ¿no? En un año hemos desarrollado 5 o 6 vacunas que funcionan, ¿sabes? La hemos administrado a miles de millones de personas y esto, hablas con cualquier tipo que esté trabajando en una farmacéutica o que esté en la industria y te dices, esto, ¿sabes? Es un milagro tecnológico, por decirlo así, ¿no? Es decir, las farmacéuticas, con ayuda de muchos gobiernos... ¿Pero te vacunas decir, en el Corte Inglés? En el Corte Inglés es una empresa prácticamente en quiebra, ¿no? O sea, o en unas pérdidas. Es decir, ahí está un poco el signo de este tiempo, ¿no? Que el Corte Inglés se presta a vacunarte, pero el Corte Inglés tiene los días contados, ¿no? Como gran, como gran empresa de distribución, vacúnate a ti mismo. O sea, no voy a progresar económicamente, pero voy a colaborar en un programa público de vacunación y tal, que está muy bien. Como última voluntad. Sí. ¿El Mercadona te vacunaba? No, Mercadona no, porque Mercadona está con un tiro. Está a saco con el gazpacho, no tiene tiempo que perder, ¿sabes? No tiene tiempo que perder. Buen producto el Mercadona, ¿no? ¿Eh? Buen producto el Mercadona. Mercadona es la hostia. Es la hostia. ¿Tú compras en Mercadona? No hay donde vivo. Ya me gustaría. Que es verdad que vives fuera de... Pero a ver, lo que quería decir. Es decir, esto de la tecnología ha funcionado estupendamente y lo que ha funcionado muy mal es, o lo que ha funcionado relativamente mal, por decirlo, es que de la noche a la mañana resulta que el Estado, ¿no? El tal, se encuentra con que tiene poderes muchísimo mayores de los que tenía el día anterior. Y entonces el cambio de la noche a la mañana, ¿no? Del Leviatán español y de historia, es decir, cómo lo gestiono. Es decir, esto es por donde hemos crujido, ¿no? Tal.
que no solamente aquí, decía, pasa en otros países. Es decir, un Estado que de la noche a la mañana resulta que puede decidir a qué hora te tienes que ir a tu casa, si puedes salir por la acera de la derecha o por la de la izquierda, si los runners van de 7 a 8 y los mayores de 8 a 9 o al revés, si los niños pueden ir a comprar al supermercado o pueden ir a comprar a la farmacia. Es decir, hemos llegado a ese nivel de detalle y de regulación. Y es decir, aquí es donde se nos han visto las costuras, ¿no? De decir, estados que de la noche a la mañana, pues oye, ninguna organización de la noche a la mañana se convierte en una cosa perfectamente engrasada en las historias cuando cambia completamente el terreno de juego, ¿no? Chicos, sí. Y lo que iba a decir, y cuando uno piensa en, volviendo a esto del cambio climático y en esas historias, pues puede pasar que nos encontremos en una situación parecida, donde tecnológicamente las tecnologías chuten, pero por donde descarrilemos sea precisamente porque esto signifique que el papel del Estado cambia a mayor intervención, básicamente, que es donde nos vamos dirigiendo, y no estemos preparados, digamos, para en el pasillo este estrecho que hay entre, ¿no?, estados que funcionan y demás, pues nos hagamos y de repente pegamos un salto, ¿no?, y pase lo que ha pasado muchas veces en los últimos años, que no tengamos las instituciones ni la manera de gestionar esto suficiente y de repente pues empiece a haber pues eso, choques y empiece esto a estallar, vamos. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, nos quedan muy pocos minutos, ¿vale? Entonces siempre solemos acabar el capítulo de la misma manera. Tú como no nos escuchas, no lo sabes. Yo sí os escucho y de hecho os escucho. ¿Cómo acabamos los capítulos? Yo creo que aquí hay una pequeña confusión, ¿no? Pero yo creo que Pedro piensa que a él lo escucha Ana Iris, ¿no? No, ¿cómo se llama? Andrea Abreu, ¿no? Es decir, yo creo que piensa que No, Pedro, o sea, te escuchamos tipos de mediana edad que nos ponemos los cascos cuando vamos a andar para que nos mejore la circulación, ¿sabes? Sanguínea por la que lata el corazón. Para que lata el corazón en nuestro paseo, ¿sabes?, temprano por la mañana o tarde cuando los niños ya están durmiendo. Pues entonces, pero no son ahí ni Andrea Abreu los que te escuchan, sino tipos de mediana edad que nos ponemos el podcast. La gente que mueve el mundo, ¿no? Queda claro, o sea, Extremo Centro es el podcast de la clase media orgullosa de serlo, la gente que pone la tilde en solo. Y aquellos que aspiran a que sus hijos estudien el doble grado sensato de ADA y Derecho. Sí. Es decir, aquel que considere. Bueno, es que estás creando ahí una escuela. Aquel que considere que bajo la sombra de una piscina comunitaria hay más valor moral que en torno a las ausencias de una nevera compartida, ahí está Extremo Centro. No, lo que sí que quería es, estos son los minutos finales y quería que recomendaras. Yo voy a recomendar Un planeta diferente, un mundo nuevo, de Isidoro Tapia, que es una explicación omnicomprensiva de lo que nos está pasando y sobre todo sin caer un poco en la chatarra habitual. Más allá de las coñas que hayamos hecho durante esta conversación, yo sí que recomiendo que la gente se acerque a algo que es real, que está transformando nuestras vidas y que el ruido excesivo muchas veces te impide alcanzar un cierto criterio de verdad. Entonces, creo que yo recomendaría para abordar ese tema el libro de Isidoro y yo os pediría que a los dos recomendarais un libro, una película, un disco, una canción, un poema que creas que traduce de alguna manera un poco de criterio de verdad respecto del tema del que estamos hablando. Pues mira, para seguir un poco con lo que estábamos comentando, como al final creo que el tema de cambio climático no es solamente un tema de cambio climático en sí mismo, sino que es una cosa que va a cambiar muchas cosas, ¿no? Esto lo del mundo nuevo, en esa historia, va a cambiar los jóvenes, va a decir cómo se insertan en una sociedad, qué papel tienen, cómo se relacionan con sus mayores, etcétera. Va a cambiar las ciudades, etcétera. Más que recomendar un libro sobre cambio climático, vamos, que en el libro hay muchos citados y hay algunos muy buenos, es el de Bill Gates que acaba de publicar. Hay algunos más catastrofistas, ¿no? David Wallace Wells, por ejemplo, tiene un libro muy catastrofista sobre el cambio climático, pero que te da una idea muy, muy, muy acertada de por dónde va. Voy a recomendar una novela que también se cita por un capítulo, por otro motivo, de Orwell,
que es que no muera la aspidistra. Que es una novela fantástica, no sé si habéis leído y demás, sobre un tío, un bala perdida y demás historias, que quiere ser periodista y que la única que es ser periodista y escritor realmente, ¿no? Está escribiendo un poema durante toda la novela y realmente pues es un tipo que tiene muy pocas oportunidades en la vida, pero además las que tiene se encarga de fastidiarlas todas, ¿no? Y entonces es esta cosa como medio que parece que está condenado a caer en el abismo y demás, pero que yo creo que retrata muy bien lo que ocurre cuando dentro de una sociedad, digamos, hay sectores que se desenganchan, ¿no? Esto que hablábamos de Ana Iris, es decir, no puede ser que alguien que llegue y pida pan, trabajo y casa sea un escándalo. Sea un escándalo. Falange. Lo lanzamos a los leones y demás historias. No, oiga, aquí está pasando algo y hay determinados sectores de la sociedad. Hay gente que quiere formar una familia y no puede. Hay gente que quiere conducir un coche y no sabe cómo. No sabe. Entonces, y hay gente joven, ¿no? Que después de un año estar metido en su casa y demás historia y que le hayamos pedido que se hayan sacrificado por una pandemia que a ellos, vamos a decirlo así, les llegaba de lejos. Al final, todos los jóvenes, como cualquier persona, pues mira los datos y dice, bueno, pues sí, a mi abuelo, digamos, esto pues he fastidiado, pero a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y después de estar un año en casa, que los que tenían empleo los hemos echado, demás historias, no, cuando empiezan a salir, porque además estamos a bombo y platillo contando que sí, que vengan estamos los, todos vacunados, que vengan los británicos, que vengan los alemanes y demás historias. Cuando salen y demás historias, pues entonces los encerramos, ¿no? En el tal, y después cuando vuelven a sus casas, en el autobús, pues nos vamos ahí a lincharlo. Bueno, pues, es decir, yo de verdad creo que hay determinados sectores, la juventud es uno de ellos, que se están desenganchando de la sociedad y no hay ninguna sociedad que pueda moverse hacia adelante echando a la gente más joven fuera de ella. Total. Muy bien. A Bernat. Yo quería recomendar dos productos culturales que son dos anuncios de televisión que he visto recientemente y creo que esconden cosas interesantes. Uno es de Zumos Granini, creo que aparece una pareja en una masía de estas catalanas y dice... hemos salido de la ciudad, no podíamos más con el estrés, era un mundo que no nos lleva a ningún lado y hemos decidido abrir un agroturismo. Trabajamos, somos nosotros, vivimos en la espiritualidad como siempre quisimos y servimos todas las mañanas zumo fresco de granina a los clientes que vienen aquí a pasar un fin de semana, ¿no? Entonces ahí está pasando algo, ¿no? Me explica que es interesante que sea un referente de consumo y que sea montar un agroturismo al campo y el zumo fresco con lo del gazpacho fresco de Mezcala también está pasando algo ahí. Y luego hay otro anuncio interesante que esto pensé en él por ti, por lo que explicas, que es que Vodafone que anuncia paquetes de datos para comprar y decía para los que tienen hijos y para los que cuando oyen hablar de hijos salen corriendo. Olé. No, o sea, Vodafone también dice, yo también quiero atraer a los que no quieren tener hijos, quiero que me compren también el wifi a mí. O sea, entonces, la España Vodafone. La España Vodafone. Entonces, como ¿sabes? Esos debates culturales que tenemos aquí, pues que están en los zumos y en el wifi y en todo esto, y interesante, si lo podéis ver, están en las cadenas de televisión habituales. Es un tema interesante, o sea, la moralización del consumo, colega. Ese está ahí. Yo me fijo, además, después de conocerte, cada vez me fijo más en estas cosas y veo Pedro Herreros o anti-Pedro Herreros en todos los anuncios prácticamente, pero lo veo. Oye, Isidro, muchísimas gracias. Vienes hoy desde el extranjero, esperando que de manera eficiente y no hayas contaminado más de la cuenta. Me parece inteligente que lleva pantalón corto, con lo cual reduce la necesidad térmica extraordinariamente de lo que es el aire acondicionado. Habría que plantearse, señores, que si fuésemos todos mucho más en pelotas, porque eso no se contempla como posibilidad, que la gente vaya, por ejemplo, vestida en traje de baño y así ese sería un mecanismo eficiente para pasar menos calor en la oficina, por ejemplo. Soluciones creativas. Bueno, soluciones creativas. Déjame una postilla final. Una de las primeras, ¿no? Con esto del tema climático, izquierda y derecha y demás, una de las primeras leyes protectoras de la naturaleza y demás, más comprensivas y más tal, fue la Alemania nazi.
Y es decir, pues Claro, porque acabó con 6 millones de. Claro, es que, o sea, no me jodas, tío, es muy duro lo que estás diciendo. Es durísimo. No. O sea, no, pero dentro del movimiento. Eso es lo que decían los alemanes, ¿no? Es por ecologismo. Es para salvar el clima. Y dicen, yo si me matan que sea así. Con un gas limpito, tal, no sé qué. Tío, no me lo puedo creer, Isidoro, pero ¿cómo te pasas? Eichmann, se te ha ido mucho la olla, Isidoro. Climático. Vale. O sea. Y bueno, aprobaron la ley, pues dentro del movimiento nazi, pues había un movimiento muy de protección de la naturaleza y esa historia ecológico. Y lo está diciendo porque, de hecho, también, el otro día justo estaba escuchando un podcast, me tragué 20 horas que no era Extremocentro. Que no era Extremocentro, pues ya me aburrí de vosotros. Haces bien, yo también. No, escuché varios. Pero que de lo que hablaba justo, y por eso me estaba acordando, era del naturismo en la Alemania nazi. Claro. Es decir, porque durante gran parte, es decir, hubo una división muy fuerte dentro del régimen nazi entre los que estaban a favor del naturismo, que hubo un movimiento muy fuerte en Alemania en aquellos años, y el higienismo y el naturismo. Y la posición, bueno, que pensaba que esto era una perversión de las costumbres morales y demás historias, y que esto iba a conducir a la destrucción de tal. Entonces, el naturismo y el ecologismo, lo que está diciendo, están muy ligados. Que Pedro los está relacionando, claro, llevan muy unidos desde hace mucho tiempo, efectivamente. Pues con esta invocación a ponerse en pelotas durante el verano en esas enormes y bellas playas nudistas, un saludo a la gente de Torimbia. Nos despedimos. Hasta la semana que viene.